La autopsia final determina que la subteniente Pamela Atti fue violentada sexualmente en forma brutal, en grupo y con golpes en el cuerpo para luego asfixiarla. El agente Héctor Paredes y el abogado Cristian Sánchez fueron sentenciados solo a 30 meses y 40 meses de prisión porque reconocieron haber aprovechado su cargo público para favorecer a Leandro Norero. 41 playas del país cambian a bandera amarilla por alerta de oleaje, previsto hasta el 24 de julio. Los bañistas deben tomar precauciones para ingresar al mar. La economía ecuatoriana está en recesión y en proceso de contracción económica hasta finales del 2024, según un informe del Banco Central del Ecuador. 6 miembros de una familia, entre ellos 3 menores, murieron en un choque entre un bus y un auto en la vía Cuenca-Loja. La vicepresidenta Kamala Harris arrancó la campaña para su nominación a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. En 24 horas se recaudó $81 millones para financiar su candidatura. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo a Maduro que el que gana se queda y el que pierde se va. Cuestionó así su amenaza de derramar sangre si pierde las elecciones. Televistazo estrena el segmento Francia, Luz de Campeones, el cual seguirá la participación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lunes 22 de julio, bienvenidos amigos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar en este inicio de semana. En el femicidio de la subteniente Pamela Atti, la autopsia final reveló que ella fue violentada sexualmente en forma brutal y presuntamente por varias personas. Los detalles a continuación. La Fiscalía de Género de Orellana trabaja contrarreloj para que el femicidio de la subteniente Pamela Atti no quede impune. Al proceso se suman informes que están en conocimiento de la Fiscalía, la defensa de los procesados y de la familia de la víctima. Según los documentos que constan en el proceso, la militar fue violentada sexualmente en forma brutal y con golpes en todo el cuerpo. La perito determinó que presuntamente la muerte fue de grupo y las lesiones revelan que fue retenida por varias personas para ser violada. Esto es parte de la autopsia final realizada a la víctima. En la autopsia preliminar se hablaba de que en los genitales de Pamela Atti se encontró un líquido blanquecino. El nuevo informe agrega que se observa presunto abuso sexual con fisuras y enrojecimiento e inflamación en el himen. Según la teoría de la Fiscalía, Atti también fue asfixiada porque los autores no querían ser identificados. La nueva información está en conocimiento del Tribunal de la Corte de Justicia de Orellana, que el pasado miércoles ordenó la prisión preventiva de los 4 militares sospechosos. Estos están recluidos en la cárcel 4 de Quito para evitar su fuga o injerencia en las investigaciones. Ya van 5 condenados en el caso Metástasis en juicios rápidos y con penas reducidas porque aceptaron el delito. Hoy un ex policía y un ex secretario judicial fueron sentenciados por participar en la red del narcotraficante Leandro Norero. Jacqueline Rodas sigue el proceso. El caso Metástasis sumó 2 sentenciados con pena reducida por reconocer que aprovecharon su cargo público para favorecer al narcotraficante Leandro Norero a cambio de dinero. Cristian Sánchez, alias CR7, confesó que como secretario judicial en Guayas recibió $5,000 por entregar información privilegiada a la red criminal. También ayudó al narcotraficante a obtener documentos para presentar en la causa por lavado de activos abierta contra él y su familia. Su contacto con Leandro Norero fue directo. Lo prueban capturas de videollamadas y pericias que confirmaron que quien aparece ahí es él. Sánchez fue sentenciado a 40 meses de prisión y al pago de $21,000 por multa y reparación. El segundo condenado es Héctor Paredes, agente de la Dirección de Investigación Antilavado de Activos de la Policía. Tenía a su cargo el caso de Norero y por $9,000 se prestó para manipular las pruebas. Envió el informe previo al narcotraficante para que cambie lo que quiera. El ex policía también apareció en videollamadas con Leandro Norero. Paredes fue sentenciado a 30 meses de prisión, 10 menos que Sánchez, porque además de aceptar su participación, firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía y aportó información. Debe pagar $25,000.
Ambos tendrán que ofrecer disculpas públicas. Con el ex policía y el ex secretario judicial, son 5 los condenados en el caso Metástasis. Esta semana se darán los juicios rápidos de Mayra Salazar, Daniel Salcedo, Alex Palacios y los ex jueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo. La detención en Manta de alias Chavalo, vinculado con el grupo narcodelictivo colombiano Comandos de la Frontera, evidencia su infiltración en Ecuador. Ellos controlan la producción y también la distribución de coca entre Sucumbíos y Putumayo, como lo revela Paul Romero en el siguiente informe. La detención en Manta de Juan Carlos Chulca, alias Chavalo, vinculado al grupo Comandos de la Frontera, confirma la infiltración de esa organización colombiana de narcotráfico en el país. Según informes de inteligencia militar, los comandos de la frontera controlan la producción y distribución de droga en los 205 kilómetros de frontera entre Putumayo y Sucumbíos. El cabecilla de esta organización es Giovanni Rojas, alias Araña. Él salió en libertad condicional en 2016, después de la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC, pero rompió el acuerdo y reclutó a las disidencias del Frente 48 de las FARC para integrar los comandos de la frontera. En abril de este año, las Fuerzas Armadas lo ubicaron en el primer nivel de la lista de objetivos militares, junto a Ismael Zambada del cártel mexicano Sinaloa. Los informes oficiales señalan que este grupo controla con violencia las rutas de la droga por los ríos San Miguel y Putumayo, y en el interior del Ecuador, desde Sucumbíos hasta los puertos de Guayas, Manabí y El Oro, en alianza con los choneros. Los comandos de la frontera se han enfrentado algunas veces con las Fuerzas Armadas. En marzo, el comandante del ejército, Fernando Adati, les responsabilizó del ataque a una patrulla de inteligencia militar en el sector de Barranca Bermeja, cerca del río San Miguel, donde murió un soldado. La detención de alias Chavalo en una lujosa vivienda en Manta, con armas, dinero, vehículos blindados, es considerada por el bloque de seguridad como una de las más importantes del año en contra de una organización dedicada al narcotráfico. La policía considera que el nivel de riesgo ha disminuido para el alcalde de Durán, Luis Chonillo, pero él denunció irregularidades en ese análisis. El cantón fue intervenido otra vez por el bloque de seguridad la semana pasada por el alto índice de criminalidad. Luisa María Heredia con el informe. Luis Chonillo, alcalde de Durán, le escribió una carta a la ciudadanía. En el texto publicado este lunes en la red social X, habla sobre los resultados del último informe de análisis del riesgo que corre y que es elaborado por la policía. Dice: me sorprende su resultado porque concluyen que ha disminuido considerablemente mi nivel de riesgo, a pesar de haber presentado todas las pruebas de las reiteradas amenazas y hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del municipio. Entre mayo y julio de este año se han registrado 6 ataques a ese edificio. En septiembre de 2023, el concejal de Durán, Bolívar Vera, fue secuestrado y asesinado. Un mes antes, Miguel Santos, director de Ordenamiento Territorial, fue víctima de sicariato. Y en su primer día de gestión, el 15 de mayo de ese mismo año, el alcalde Chonillo sufrió un atentado armado que dejó 3 muertos. Desde entonces su vida cambió. Se mueve en medio de extremas medidas de seguridad, despacha desde diferentes sitios y no pernocta más de 2 noches en un mismo lugar. El nivel de violencia en Durán es tal que el bloque de seguridad del gobierno de Daniel Noboa inició la semana anterior una nueva intervención en el cantón, después de un llamativo evento que contó con la presencia de Noboa, quien llegó entre tanquetas militares y permaneció con casco y chaleco, y llamó a Durán sede del narcotráfico. Chonillo cuestionó esa acción. En una rueda de prensa posterior criticó que haya ganado el show y consideró tardía la intervención. Incluso lamentó la pérdida del factor sorpresa. ¿Qué pasa en el momento que se retira la presencia del Estado si no tiene un plan de sostenibilidad justamente de las acciones que se están tomando? Antes, Chonillo ya había cuestionado el plan de seguridad del gobierno y el abuso de los estados de excepción. Noboa, por su parte, abrió un nuevo frente de confrontación política con el alcalde de Durán. ¿Y dónde están ahora? Escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten. Chonillo acotó en la carta que adjuntará al expediente de medidas cautelares interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el informe, pues cree que no fue elaborado de forma técnica. Agregó: no quisiera pensar que se trata de maniobras políticas que interfieran en el trabajo técnico de la autoridad policial, porque ya no solo tendría que cuidarme de las mafias. Además, solicitó públicamente a la Policía Nacional la rectificación del informe. La ministra del Interior, Mónica Palencia, enfrentará en agosto un juicio político por la inseguridad en el país y también por el ingreso en la Embajada de México en Quito. Patricio Díaz describe la posición de las bancadas frente a este nuevo proceso.
En la Asamblea hay cuenta regresiva para el juicio político a Mónica Palencia. Ya sin votos contra la canciller Sommerfeld, el correísmo enfila sus recursos contra la ministra del Interior, cuyo juicio empezará en la Comisión de Fiscalización a mediados de agosto. En este proceso, sí han conseguido respaldos. Construye se inclina por apoyar una posible censura. El Partido Social Cristiano firmó uno de los pedidos de juicio. Y si suman a los independientes, tienen más probabilidades de alcanzar los 92 votos necesarios para una destitución. El correísmo presentó en abril su primer pedido de juicio contra Palencia. El interpelante, Leonardo Berrazueta, la acusa de incumplimiento de funciones como autora de la irrupción en la Embajada de México, responsable de que no existe una política pública de seguridad nacional, pues según él, el Plan Fénix es un borrador. Como pruebas, suma la ola de muertes violentas que vive el país y la fuga de alias Fito. El otro proceso contra Palencia fue presentado el jueves pasado por Paola Cabezas, también de la Revolución Ciudadana. La acusa de entregar información falsa al hablar de una reducción de muertes violentas, cuando según las estadísticas hay incremento en algunos delitos, incluso más allá de años anteriores. Eso dice la petición. Según Cabezas, la ministra no ha ejecutado el presupuesto del ministerio a pesar de las necesidades para enfrentar la inseguridad. La interpela por falta de reacción oportuna, debilidad y fracaso de su gestión. Esta petición aún debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa, que de aceptarla, permitiría que sea unificada con la anterior. En ese caso, Palencia tendría 2 interpelantes. La bancada oficialista ha defendido a la ministra. Insisten en que no hay motivos para una interpelación, mientras la funcionaria calificó el juicio como una persecución política. El dique permeable en el río Coca será construido pese a que el frente de la erosión ya superó el punto donde se va a realizar la obra, que estará a cargo del consorcio CEMAC. El contrato será firmado en máximo 30 días, como le informa Francisco Garcés. Construir un dique permeable en el río Coca para mitigar los efectos de la erosión es una decisión tomada. Costará $17 millones y lo hará el consorcio CEMAC. Este martes esa adjudicación será ingresada en el portal de compras públicas y empezarán los 30 días para que concluyan los trámites hasta la firma del contrato. El dique es una de las obras planificadas para reducir los efectos de la erosión del río Coca y, según el gobierno, salvar la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La construcción empezará a 7,8 kilómetros aguas abajo de la captación de la central, punto que la erosión superó en diciembre del 2022. Ahora se encuentra a 6,1 kilómetros. Sin embargo, los técnicos consideran que ese dique aún puede ser construido y ayudará a que el lecho del río no se haga más profundo. Constará de una serie de pilotes de acero, uno junto a otro a lo ancho del río, coronados por una estructura de concreto reforzada con acero para evitar su desgaste. Va a generar un punto rígido, un punto en donde los sedimentos no pueden trasladarse de aguas arriba hacia aguas abajo. Eso va a limitar la erosión regresiva y la profundización del cauce. Lo que permitirá es que aguas abajo la erosión continúe, ¿no? Pero se detenga en ese sitio. Entonces está diseñado para vencer un desnivel que permita una profundización de cerca de 10 metros. El proceso de contratación, que empezó en noviembre del año pasado, establece que la obra deberá estar construida en 1 año y 3 meses y que posteriormente se deberá firmar otro contrato de mantenimiento para que el desnivel abajo del dique no supere los 10 metros para los que fue diseñado. La obra es la segunda de las planificadas por SELEC para salvar la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La siguiente será un vertedero a 1,2 kilómetros de la central, que también servirá para tratar de retardar lo más posible la llegada de la erosión a la hidroeléctrica. Demócratas, Cámara Contrarreloj. La renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial en Estados Unidos pone en apuros al Partido Demócrata, que en menos de un mes debe definir binomio. Biden endosa su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que hoy se reunió ya con el equipo de campaña.
El anuncio de su retiro como candidato estuvo seguido por el respaldo a Kamala Harris como sucesora. Joe Biden dijo que elegirla como vicepresidenta fue la mejor decisión y que ahora le ofrece todo el apoyo y el respaldo para que tome la posta. Con ese impulso, Harris empieza su campaña. Hoy estrenaron este logo de Harris para presidenta. Ha recaudado $81 millones en tan solo 24 horas. Tuvo su primera aparición pública en la Casa Blanca esta mañana, donde destacó el legado político de Biden y viajó en la tarde a Delaware para un encuentro con el equipo de campaña al que dijo que tienen mucho trabajo por delante. Los tiempos juegan en contra del Partido Demócrata, pues quedan solo 28 días para el arranque de la Convención Nacional que será en Chicago. Para entonces deberán estar definidos los nombres de los aspirantes a presidente y vicepresidente. Y aunque hay legisladores, gobernadores y donantes que apoyan la nominación de Harris, no todos están convencidos de que pueda ganarle a Donald Trump. Por eso hay sectores dentro del Partido Demócrata que impulsan la nominación del gobernador de California, Gavin Newsom, o de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por ejemplo, aunque ninguno ha anunciado formalmente su aspiración. Más allá de sondeos que advierten que la única persona capaz de vencer a Trump es la ex primera dama Michelle Obama, pero ella ha dicho varias veces que no tiene aspiraciones presidenciales. Para los demócratas, cada minuto cuenta, no solo por la nominación presidencial, sino también por lograr la unidad dentro del partido de cara a las elecciones de noviembre y así mantener la presidencia de Estados Unidos, captar la mayoría en la Cámara de Representantes y retener la mayoría en el Senado. Y mientras esto ocurre, el equipo de Donald Trump cambia de estrategia para superar a Kamala Harris. De hecho, la tienen en la mira como posible reemplazo de Joe Biden desde el debate presidencial. Los sondeos le dan 2% de ventaja a Trump sobre Harris, así que el segundo debate del 10 de septiembre será clave. Kamala owns this failed record. Desde hoy se ha puesto en marcha una estrategia publicitaria para desprestigiar la imagen de Kamala Harris ante el público estadounidense, pues los asesores y aliados de Trump sostienen que la mayoría no sabe mucho sobre ella. Kamala was in on it. She covered up Joe's Por lo pronto circula un video en el que se sugiere que Kamala Harris encubrió el deterioro mental y físico de Joe Biden y así engañó a los ciudadanos. 5 encuestas post-debate presidencial dan el mismo resultado a la hora de enfrentar a Donald Trump con Kamala Harris. Todas ponen a Trump con un 2% de ventaja, pero los republicanos quieren ampliarla todavía más. Trump ha dicho que derrotar a Harris será aún más fácil que vencer a Biden, y de confirmarse a Harris como candidata, la enfrentarán en un debate preparado para el 10 de septiembre. Este encuentro será organizado por la cadena de noticias ABC, pero la campaña de Trump ha pedido que se lo encarguen a Fox News, un medio más alineado con el Partido Republicano. A la par, miembros de ese partido, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han llegado incluso a pedir que Biden renuncie también a la presidencia, señalando que si no es apto para continuar en la carrera electoral, tampoco lo es para dirigir al país. El presidente Daniel Noboa dispuso la publicación de las reformas a la ley del IES que la Asamblea devolvió. Patricio Díaz reporta que en el Legislativo acusan al entorno del mandatario de desconocimiento de la norma. El presidente de la República se echó para atrás y dispuso publicar las reformas a la ley del IES. El viernes pasado, el mandatario devolvió a la Asamblea ese proyecto vetándolo, pero esas reformas ya fueron vetadas por el Ejecutivo y tramitadas por la Asamblea. Es decir, hubo veto sobre un veto, algo que no existe en las normas ecuatorianas, como confirmó el secretario de la Asamblea. Por más que diga que ese oficio contenía un veto, no contenía, porque es absolutamente inconstitucional y por tanto se lo devolvió sin mayor trámite. Y el presidente decidió no insistir y publicar las reformas para su entrada en vigencia. En el documento para el registro oficial reitera sus críticas a lo aprobado por la Asamblea. Presenta una nueva inconstitucionalidad, dice en el artículo 7, que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, señala que se vio obligado a sancionar la ley, argumentando arbitrariamente que no existe posibilidad de objeción en este tipo de casos. Los legisladores de oposición cuestionaron el desconocimiento de la ley del entorno del presidente. El manejo y la asesoría y asistencia jurídica que tiene el presidente de la República aparentemente padece de muchas fallas, padece de mucha ligereza, y ese es un elemento que hay que señalar.
El artículo considerado inconstitucional por el presidente de la República dispone que el vocal de los asegurados en el IES sea elegido por los afiliados, en una elección organizada por el CNE y financiada por el IES. El oficialismo confirma una posible demanda de inconstitucionalidad. Por tanto, si hay artículos que afecten directamente a la salud económica de nuestro país, el presidente tomará las acciones que crea convenientes y necesarias. Las reformas al IES incluyen que el delegado del presidente en el Consejo debe ser elegido por la Asamblea de una terna remitida por el Ejecutivo. Meseros y vendedores ambulantes son algunos de los oficios a los que se dedicaron parte de los 8.000 trabajadores de la salud venezolanos que llegaron a Ecuador antes de poder ejercer su profesión. Este capítulo de la serie de Televistazo, Vocación Sin Fronteras, aborda su lucha para volver a los consultorios. Es un trabajo periodístico de Merlis González con el apoyo de la Fundación Gabo. Una vida dedicada a los estudios y a la investigación científica no fueron suficientes para que la bacterióloga Nairobi González viviera una migración sencilla. Le habían asegurado un trabajo en Quito, pero no le cumplieron. Cuando dicen en ese laboratorio o en ese lugar que no entro, mi mundo se vino abajo. Fue el momento en que me cayó un balde de agua y entendí que no importaba todos los estudios que yo traía de mi país. Había llegado a Ecuador. Y aquí yo no era nadie. No obstante, se quedó. Consiguió trabajo en un laboratorio, pero no le pagaban suficiente. Entonces, se convirtió en vendedor ambulante, como otros venezolanos. Nos parábamos a las 4 de la mañana, exprimíamos todas las naranjas, envasábamos y nos íbamos al semáforo a venderlas. Yo salía a trabajar y ellos se quedaban vendiendo. Cuando yo regresaba a las 2 de la tarde, generalmente me iba al mercado con ellos a comprar las naranjas para volver a repetir el ciclo. La migración repentina de los profesionales de la salud venezolanos hacia Ecuador los llevó a reinventarse. La pediatra Oriana también se ganó la vida con un acordeón. Le tocó hacer algunas cosas a la vez, dar clases a aspirantes de enfermería y vender pulseras a sus estudiantes. Son experiencias que te hacen crecer, que te hacen ver la vida de una manera diferente y te hace ir reinventando y decir, ajá, ¿qué puedo hacer? Mientras me aprueban los papeles. La Federación Médica Venezolana dice que 42.000 profesionales de la salud han salido de su país. De ellos, 8.939 han registrado su título en Ecuador. Pero no es el único requisito que necesitan para ejercer. Deben obtener residencia, cédula y presentar una prueba que solo se realiza 2 veces al año. Me dice, bueno, sí, ya, ok, perfecto, no pasa nada, te inscribiste, la prueba es dentro de 2 meses. Prueba, examen, si yo soy odontóloga. No, sí, para nosotros poder ver tu nivel de odontología que vienes de Venezuela, necesitamos hacerte un examen. A todos los extranjeros, cubanos, mexicanos que vengan a nuestro país tienen que presentar un examen. Es una exigencia para médicos, odontólogos y enfermeras. Luego deben hacer la rural. Estamos aquí en nuestro día 2, en nuestra aventura en la comunidad. Un servicio comunitario que cumplió Zuli González. Nosotros teníamos que hacer extramurales. Extramurales es que nos vamos del centro de salud a caseríos aún mucho más adentro, más montaña adentro. Y eso es a pie 2, 3, 4 horas, 5 horas montaña adentro, con lluvia, sin lluvia, sol. Y más de una vez me tocó a pie con una mochila cargada de instrumental, más la licenciada con su kit de vacunas, más la médico con su kit de camillas y todo. Y bueno, era un equipo que íbamos a hacer lo que nosotros vinimos a hacer y a hacer para lo que nos formamos, que fue brindar salud. El programa dura 1 año y es obligatorio para locales y extranjeros, a menos que lo hayan hecho en otro país. Les da un conocimiento profundo de las necesidades de las poblaciones más vulnerables de Ecuador. Para casi todos es una experiencia que fortalece su vínculo con el país.
Mañana la tercera y última entrega. Luego de años en el país, los trabajadores de la salud venezolanos se han integrado poco a poco, trabajan en hospitales públicos y privados e incluso abrieron sus consultorios y ya generan empleos. Desde la próxima semana, el gobierno habilitará 2 puntos seguros en 2 carreteras del Guayas que serán custodiados por la policía. Esta decisión se definió hoy en la mesa técnica con los transportistas. Diego Cuenca con el informe. Desde el lunes 29 de julio, el gobierno habilitará puntos seguros. Uno estará en la vía Durán-Boliche y otro en la vía Daule-Novol, ambos en Guayas. Se trata de estaciones de descanso para los más de 250.000 vehículos pesados que transitan por la red vial del país. En esos sectores habrá un contingente policial para que los conductores puedan dormir y luego continuar por la ruta. Se nos ha verificado que se asignarán recursos económicos para reactivar a la Policía Nacional en el control de las carreteras del país. Esa medida se determinó en la mesa de seguridad de ese lunes en el ECU 911, en San Borondón, con el subsecretario de Gobernabilidad, quien anunció que en las últimas 2 semanas hicieron 1.139 operativos en las carreteras, aunque no precisó el número de detenidos. Tenemos personas privadas de libertad por tener armas, sustancias sujetas a fiscalización, tráfico ilegal, de contrabando. Los dirigentes de la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Áchilas se reunieron en esa provincia para denunciar la inseguridad en las vías, porque el sábado delincuentes asesinaron a un guardia que custodiaba un tráiler cargado de cacao y que fue asaltado en la vía Patricia Pilar Buenafé, en Los Ríos. El reclamo lo hicieron en un documento con 10 peticiones, entre estas militarizar las vías, y lo enviaron al presidente de la República. Hay bandera amarilla en 41 playas del país hasta el miércoles 24 de julio por alerta de aumento de oleaje. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomendó a los turistas tomar precauciones, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los turistas que están en los balnearios deben tomar precauciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, informaron que se espera un oleaje predominante del suroeste en la costa ecuatoriana. Hasta el 24 de julio se prevé que el mar se agite debido al aguaje, por lo que se emitió un nivel de amenaza medio, es decir, bandera amarilla, en 41 playas. En consecuencia, los visitantes podrán ingresar al agua, pero con precaución. Por ejemplo, en Esmeraldas, en Atacames, Muisne, Mompiche, Las Palmas y Tonsupa, en Manabí, en Manta, Canoa, Bahía de Caracas, Crucita, Puerto López, Ayampe, Cojimíes y Pedernales. Mientras en Santa Elena están Manglar Alto, Anconcito, Salinas, Montañita, Punta Carnero y La Libertad. En Guayas, en Engabao y Playas, mientras en El Oro, en Jambelí y en Galápagos se incluye a Puerto Ayora, Puerto Vaquerizo Moreno y Puerto Villamil. Según el INOCAR, la intensidad del oleaje disminuirá a moderado desde el jueves 25 de julio. Venezolanos desterrados y sin voto. Televistazo inicia hoy una serie de informes de nuestros canales aliados sobre la situación de los venezolanos en el continente. Nicolás Maduro ha hecho hasta lo imposible para impedirles participar en las elecciones el próximo domingo. En Perú, por ejemplo, más de 1,5 millones de migrantes venezolanos tienen muchos inconvenientes para hacerlo. Desde Lima, Jason de la Torre, el Canal Latina, con un informe. Más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú anhelan votar en las próximas elecciones presidenciales de su país que se realizarán este 28 de julio. Sin embargo, de todos ellos, solo 1.500 están habilitados. El régimen de Nicolás Maduro busca reelegirse contra todo pronóstico y para ello no permite que los casi 8 millones de venezolanos en el exilio puedan votar. Es una cifra mínima, podríamos decirlo, siendo Perú o Lima una de las ciudades con mayor cantidad de venezolanos en el exterior, no nos permitieron votar. ¿Por qué? Porque se apelaron a la Constitución o a las leyes que ellos quisieron verla de esta manera y nos pedían una calidad de permanencia. Desde la puerta de la Embajada de Venezuela en Perú, los venezolanos critican que para votar necesitan tener la condición de residentes. Sin embargo, muchos de ellos están en calidad de refugiados y conseguir los documentos es un proceso muy costoso.
En realidad yo no puedo votar. Para ellos nos están cobrando un impuesto, un arancel extra. Y no podemos votar, pues, los que estamos afuera, a menos que tengas como realizar el pago, ¿no? Pero no podemos votar porque para pedir una carta de residencia para poder ejercer el derecho al voto son $60, creo que están cobrando acá. Para los venezolanos, estos requisitos realmente representan una traba que les impide votar y tiene una clara ventaja para el chavismo. No tiene sentido. Es una manera de que no quieren contar esos votos porque saben que está perdido. Literalmente saben que están perdidos. Santos es un migrante venezolano que trabaja vendiendo en las calles del mayor emporio comercial de Lima y quiere un cambio de gobierno en Venezuela para que pueda regresar y reencontrarse con su familia. Sí, papi, es duro estar acá, ser migrante no es fácil, ¿me entiendes? Estamos ya migrando a todo Estados Unidos, México, ya estamos en todos lados. Y todo por la culpa de un presidente también que no supo hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Entonces es duro para nosotros también. Pero ahí vamos, luchando y bueno, con nuestra familia para estar pronto con ellos. Perú es el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos después de Colombia. Miles de ellos llegan hasta conglomerados comerciales como este llamado Mesa Redonda, ubicado en el centro de la capital limeña. Vienen a buscar oportunidades de trabajo al no encontrarlas en su país. El presidente de Brasil, Lula da Silva, puso en su sitio al presidente venezolano Nicolás Maduro. Dijo que debe aprender que el que gana se queda y el que pierde se va, cuestionando así su amenaza de derramamiento de sangre en caso de perder los comicios. Más detalles con Pedro Jiménez. Faltan solo 6 días para las elecciones presidenciales en Venezuela y el ambiente se caracteriza por las concentraciones del oficialismo con Nicolás Maduro en las tarimas, así como con recorridos de la oposición que llegan a reunir a multitudes alrededor del candidato Edmundo González, cuya campaña avanza con el impulso que le da la líder opositora María Corina Machado, que fue inhabilitada políticamente por el régimen. El apoyo masivo a González es para unos una amenaza para Nicolás Maduro, presidente desde 2013, que aspira a un tercer mandato consecutivo. Este acusó a la oposición de planificar actos de violencia para el día de las elecciones y llamó a sus seguidores a unirse en torno a su candidatura con una frase que a su vez es interpretada como una incitación a la violencia si llega a perder. No quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Declaración que ha provocado la reacción de su coideario Lula da Silva. El presidente brasileño condenó la postura de Maduro diciendo: Quedé asustado con la declaración de Maduro cuando dijo que habrá un baño de sangre si pierde. Maduro tiene que aprender. Maduro tiene que aprender que si ganas te quedas y si pierdes te vas. Te vas y te preparas para otras elecciones. Espero que eso sea lo que ocurra. Dijo también que ha hablado con Maduro 2 veces y que él sabe que la única posibilidad que tiene Venezuela de volver a la normalidad es teniendo un proceso electoral que sea respetado por todos. Es lo que también pide la oposición, que ve en estas elecciones la posibilidad de ganar y provocar un cambio en Venezuela para llevarla por un camino democrático. La directora del Servicio de Estados Unidos, Kimberly Cheryl, declaró que la agencia fracasó en la misión de proteger a Donald Trump el pasado 13 de julio, cuando sufrió un atentado en medio de un mitin político en Pensilvania. Ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano James Comer, Cheryl dijo: el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para encuentros políticos que ayuden a definir el futuro de la guerra contra Hamás. Netanyahu dijo que se reunirá con Joe Biden y también con la Cámara de Representantes y el Senado. Ha insistido en que tan importante como derrotar a Hamás es lograr la liberación de los secuestrados. Y mueren otros 2 rehenes israelíes en manos de Hamás. Así lo anunció el Foro Israelí de Familias. Se trata de Yaheb Bustab, de 35 años, y Alex Danzig, de 76, quienes fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre pasado. El ejército israelí confirmó que Hamás tiene los 2 cuerpos. Este hecho, dicen los familiares, es un recordatorio de la urgencia de acelerar las negociaciones para la liberación de todos los rehenes.
Y continúan los estragos en los aeropuertos de los Estados Unidos por el colapso de Windows. Según el seguimiento de FlightAwares, ayer más de 1.500 vuelos fueron cancelados por tercer día consecutivo y más de 8.500 fueron retrasados. La mayoría eran de la aerolínea Delta. Según la empresa, dijo que ya había solucionado el problema, pero aún hay aerolíneas con computadoras en miles de puertas de embarque que deben reiniciarse manualmente para poder funcionar. Hay nuevas alertas por radiación extremadamente alta y también caída de ceniza. Además, hasta el 9 de agosto se podrá participar en un concurso de UNICEF para contrarrestar el abandono escolar. Vanessa Robles con más información de estos servicios. Para este martes 23 de julio se mantiene la alerta del INAMI por radiación extremadamente alta en 2 provincias del Callejón Interandino. Según la escala de rayos UV, el índice extremo será en Pichincha con 12 e Imbabura con 13, mientras que para el resto de la sierra el nivel variará entre alto y muy alto. En la costa habrá cielos despejados y la radiación será entre alta y muy alta, principalmente en Guayas, Los Ríos y El Oro. En la Amazonía y Galápagos, de moderado a alto. El INAMI sugiere evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. El Instituto Geofísico detalló que la emisión de gases de ceniza del volcán Sangay continúa. El Servicio de Gestión de Riesgos alertó sobre la caída leve de ceniza en Chimborazo, específicamente en el cantón Alausí y en Guayas, en el cantón Naranjito. Los reportes indican que la altura de la nube es de aproximadamente 1.500 metros sobre el cráter. La convocatoria para la segunda edición del concurso de iniciativas ciudadanas Más Educados se mantendrá hasta el 9 de agosto. El programa es promovido por UNICEF y busca contrarrestar el abandono escolar. Se premiará 3 proyectos que se deben enfocar en el uso de tecnologías para la enseñanza, el desarrollo de competencias en el siglo XXI y ambientes inclusivos para el aprendizaje. Las bases del concurso se pueden revisar en www.edupacion.es/concurso. Está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y organizaciones no gubernamentales. El actual gerente de la Agencia Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, José Franco, es uno de los funcionarios denunciados por comercialización irregular de combustibles. Es accionista de la compañía a la que la gasolinera de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, le vendía combustibles sin autorización según el gobierno. Luisa María Heredia con el informe. Entre los denunciados por el gobierno ante Fiscalía por comercialización irregular de combustibles, además del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 2 de sus hermanos y de gasolineras Copedesa, una empresa de la familia, aparecen la compañía Fuelcorp S.A. y sus accionistas. Fuelcorp es la firma a la que el régimen acusa de comprar combustible a 4 proveedores que no están autorizados. Uno de ellos es la empresa de Álvarez. Tiene 3 accionistas. José Franco Magallanes aparece en esa lista. Franco es desde septiembre de 2023 gerente de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM. Lo nombró Aquiles Álvarez. Para asumir el cargo dejó la presidencia de Fuelcorp en agosto, rol que desempeñaba desde marzo de 2022. Antes había sido gerente de la compañía por un lapso de 5 años y también gerente de Copedesa, es decir, empleado de Álvarez. Pero su paso por el sector privado se dio después de haber ocupado varios cargos en el público. Franco fue director técnico de combustibles de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, coordinador técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero y también de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que es la entidad que ahora entabló la denuncia en su contra. Es decir, Franco primero fue parte de la autoridad reguladora de la venta y distribución de combustibles en el país. Luego se convirtió en trabajador y hasta en accionista de una de las compañías sobre las que ejercía ese control. En una entrevista compartida en sus redes sociales, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, expuso el caso de Franco mientras mostraba una fotografía en que aparece junto a Álvarez. ¿Cuál es aquí la troncha guayaca? Los 2 accionistas de las 2 compañías, uno es de la comercializadora, el otro es accionista de la distribuidora de gasolina. No está autorizado para que hagan esta transacción, trabajan en el mismo gobierno. Televistazo solicitó en entrevista con Franco al Departamento de Comunicación de la ATM, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Álvarez, por su parte, en declaraciones anteriores ha rechazado las acusaciones.
Esta mañana se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Encuentro. La fiscal emitió dictamen acusatorio contra Danilo Carrera, Hernán Luque y otros 5 procesados por delincuencia organizada. Fabiola Santana amplía detalles de la resolución. La audiencia del caso Encuentro se reinstaló este lunes y la fiscal Luzmila Yugya emitió su dictamen. Ella acusó como autores directos del delito de delincuencia organizada a los 7 procesados, entre ellos Danilo Carrera, Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de las empresas públicas EMCO, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL. Carrera, junto al asesinado Rubén Cherres, lideraron, según la Fiscalía, una estructura que cometió delitos con el fin de obtener réditos económicos ilegales mediante contratos en las empresas públicas. Para lograrlo, contaron con Luque en la EMCO e Icaza en CENEL. Estos, a su vez, tenían colaboradores con roles específicos, como Leonardo Cortázar, que operaba en el sector eléctrico, y 2 empresarias contratistas. De los 7, 3 están prófugos. Hernán Luque, con un proceso de extradición en Argentina, nombrado presidente de la EMCO por Guillermo Lasso, estuvo al frente entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Leonardo Cortázar está en Panamá y tiene una boleta roja de Interpol para su captura. Y Gabriel Naín Mazú, que manejaba unidades de negocio en el sector eléctrico. Él era operador de Antonio Icaza, gerente de CENEL, entre noviembre de 2021 y enero de 2023, cuando explotó el caso Encuentro. En su dictamen, la fiscal enumera los elementos de convicción que sustentan la acusación y que le facultan pedir al juez anticorrupción Renan Andrade que los llame a juicio. Abogados litigantes critican el papel del juez nacional Julio Inga, quien le ha permitido toda clase de excesos al procesado Wilman Terán. La fiscalía también ha protestado, como le informa Jacqueline Rodas. Lo que ocurrió el pasado viernes en la Corte Nacional no se había visto. El procesado Wilman Terán asumió el control de la audiencia en la que él era el acusado del delito de obstrucción a la justicia. El juez Julio Inga trató al preso de doctor y más de una vez permitió que le grite. Gracias. Cuando la audiencia se le fue de las manos, el juez ordenó que salgan las cámaras de los medios de comunicación. Sin cámaras, todo empeoró. Los gritos de Terán subieron de tono. Dio la espalda al juez y sin su autorización se levantó abruptamente y cruzó la sala hacia el público para gritar a un grupo de policías. Ni la fuerza pública ni los agentes penitenciarios intervinieron para controlarlo. Terán regresó a su puesto cuando quiso. Su abogado, sentado a su derecha, se mantuvo al margen. El procesado insistió en presentar un habeas corpus oral en medio de la audiencia preparatoria de juicio. El juez accedió pese a la protesta del fiscal Wilson Toainga, quien le recordó que él es la autoridad y nadie puede faltarle al respeto. Wilman Terán expuso el recurso ampliamente y pidió que se llame a declarar a su favor a sus compañeros de la cárcel La Roca, Jorge Glass y Pablo Muentes. Luego dijo sentirse mal y la corte movilizó una ambulancia y paramédicos que concluyeron que está estable y le dieron paracetamol. La actitud del juez Julio Inga provocó críticas de abogados litigantes. En redes sociales describieron: por menos de eso a cualquier abogado mínimo lo multan. Una vergüenza que quien debía conducir una audiencia con la autoridad que tiene permitió todo esto. ¿Cómo se permite algo así en la Corte Nacional? Me indigna realmente. Julio Inga está en la Corte como juez temporal desde hace 4 meses, nombrado por el Consejo de la Judicatura mientras concluye el concurso. Él es uno de los participantes y aspira a quedarse en la Corte Nacional como juez titular. Lo ocurrido el viernes no fue un hecho aislado. La semana pasada el mismo juez permitió a Terán incidentes similares. Cuando desde La Roca lo interrumpió, se desconectó del Zoom y ordenó a sus abogados que hagan lo mismo. Y el jueves, cuando dijo al juez que es su enemigo y que tenga la dignidad de excusarse, Julio Inga cedió a sus pretensiones y difirió las audiencias. Según el Banco Central del Ecuador, la economía está en recesión y el proceso de contracción económica inició en el tercer trimestre del año 2022. Desde entonces, la situación del país ha desmejorado constantemente. Lenín Artieda tiene los datos. El Banco Central del Ecuador presentó el boletín analítico con los resultados del ciclo económico y la conclusión es que la economía se encuentra en una etapa de recesión. La recesión no es otra cosa que una caída por distintos factores en la actividad económica, en la inversión, el consumo y la producción de bienes. Por ende, también del empleo.
En Ecuador, la desaceleración inició después del tercer trimestre de 2022, cuando la economía alcanzó un pico. De allí en adelante se puede observar cómo la curva desciende. En el cuarto trimestre de 2023 cae por debajo de la línea de referencia. Allí empieza la recesión. Una contracción que se agrava en los primeros 3 meses de 2024 y que de acuerdo al Central se mantendría durante el segundo trimestre del año, configurando una recesión económica. Por debajo de la línea que marca la recesión económica están los ingresos petroleros con un 94.9%, la recaudación del IVA con un 93.6%, las ventas de manufacturas de productos no alimenticios y del comercio con un 91.7%. Las ventas relacionadas con la construcción registran un 90.3% y el monto de operaciones del sistema financiero nacional se ubican en un 89.2%. Esto es la evidencia de que la economía está pasando por un mal momento, y aunque el propio Banco Central en semanas anteriores dio a conocer que el Producto Interno Bruto había crecido en un 1.2% en el primer trimestre del año, ese crecimiento es menor al de la población, por lo que la referencia, aunque cierta, no tiene un impacto positivo en la economía real. Escasez de maíz en Ecuador. Esa es la alerta que enviaron los productores de balanceados al ministro de Agricultura. Según el gremio, hay un déficit de 350.000 toneladas y se requiere importaciones desde Argentina o Brasil. Diego Cuenca explica por qué ocurre esta escasez. La escasez de maíz en Ecuador ocurre porque los 85.000 productores no sembraron lo suficiente en Manabí, Guayas, Los Ríos y Loja, por temor a perder sus cultivos por el fenómeno del Niño, que no fue tan grave como las autoridades pronosticaron. Así lo detectó el Ministerio de Agricultura. Por problemas climáticos que se anunciaron, los productores dejaron de cosechar lo que normalmente cosechan, y eso está entre un 30 y 40%. Aparte de eso, han existido problemas de acceso financiero a los productores y por lo tanto no han cosechado por falta de dinero lo que esperaban cosechar para este año. La Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, Aproval, sostiene que el déficit de maíz hasta marzo del próximo año será de 350.000 toneladas, porque la cosecha será de 1 millón de toneladas. Por eso solicitaron al Ministerio de Agricultura un cupo de importación para comprarle a Argentina o Brasil. Lo que pedimos en el anterior Consejo Consultivo de la semana pasada fueron 150.000 toneladas para que lleguen en el mes de septiembre. Sin embargo, pues hubo un preacuerdo por un volumen de 91.500 toneladas que en algo alivia, pero no es suficiente. El ministerio aún analiza el permiso de importación, mientras los productores señalan que la escasez también responde a la virosis que atacó a las plantaciones. Es un hongo que le cae a veces por exceso de lluvia o también por falta de lluvia. Eso ha perjudicado totalmente a Manabí. Estamos sorprendidos que no estamos produciendo ni 100 quintales por hectárea. El precio del quintal del maíz también ha sido afectado. Actualmente cuesta $21.50, cuando el precio oficial es de $16.50. La especulación amenaza al incremento de precios de huevos, pollos y otras proteínas que utilizan balanceado en la producción. Esta madrugada un auto chocó contra un bus en la vía Cuenca-Cumbe. 6 miembros de una familia murieron y otros 2 resultaron heridos. El siniestro ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este lunes. Un automóvil en el que iban 8 personas se impactó contra un bus de la Cooperativa Viajero Internacional en el kilómetro 13 de la vía Cuenca-Cumbe, provincia de Azuay. El carro quedó incrustado y 6 de sus ocupantes murieron en el sitio, entre ellos 3 menores de edad. Indican de que la cooperativa, el bus de la cooperativa venía por su carril derecho y fue el conductor del auto quien se metió al carril derecho que venía la cooperativa. Otras 2 mujeres que iban a bordo del auto quedaron con heridas graves y fueron trasladadas a un hospital en Cuenca. Todos los ocupantes eran miembros de una familia que había partido de la parroquia Tarqui en Cuenca hacia el cantón Girón. 4 muertos y 11 detenidos en un nuevo enfrentamiento armado entre las bandas Los Lobos y Lobos Box en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. La disputa por el control de campamentos mineros mantiene en zozobra la zona del Cerro Santa Marta, donde hallaron una mina con una puerta blindada utilizada como guarida. El Cerro de Santa Ana en Ponce Enríquez fue nuevamente escenario de enfrentamientos entre las bandas criminales Los Lobos y los Lobos Box.
que se disputan el control del campamento minero La Tormenta en el sector La Independencia, donde este fin de semana las ráfagas de disparos fueron la tónica. La tarde de ayer, 40 militares y 20 policías del bloque de seguridad ingresaron al sitio y se enfrentaron a tiros durante media hora con miembros de los Lobos, que luego se escondieron en una mina contigua cercada por una puerta blindada. Tras varios minutos lograron abrirla y allí detuvieron a 11 hombres con fusiles, municiones y explosivos. Se está determinando y verificando específicamente el grado de participación de estas 11 personas en vista de que era una mina cerrada que ya no estaba ni funcionando. En la mina La Tormenta también rescataron a 30 trabajadores de los yacimientos Epifania y Jerusalén que habían estado secuestrados y encontraron los cuerpos de 4 hombres, una camioneta y una motocicleta incinerada. Mientras se desarrollaba la operación, un bus interprovincial fue baleado en la vía panamericana al ingreso de Ponce Enríquez, lo que desató otro enfrentamiento entre militares y los Lobos. Un sospechoso recibió un disparo en el brazo y fue detenido. Según inteligencia militar, las dos facciones de los Lobos están enfrentadas por la extracción de oro y extorsión de unas 250 minas legales e ilegales. El combate contra grupos terroristas se mantiene. Según el gobierno, las operaciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han reducido el 19% de homicidios en Ecuador, pero la tasa todavía se mantiene alta. Paul Romero con un análisis de las cifras. La violencia criminal no da tregua al gobierno y sigue la guerra que declaró a los 22 grupos de delincuencia organizada calificados como terroristas. En lo que va del año, la tasa de homicidios es de 19 por cada 100.000 habitantes, cifra que ubica al Ecuador entre los países más violentos de la región. Sin embargo, en 6 meses, de enero a julio, han ocurrido 3.369 muertes violentas, 774 menos que en el mismo periodo del año pasado. Según información del bloque de seguridad, los homicidios son intencionales, vinculados a ejecuciones ordenadas por bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Este lunes, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que las operaciones coordinadas entre militares y policías han limitado a las organizaciones criminales, pero que no han sido suficientes para desarticularlas. Bertolt Brecht, ese famoso pensador, decía: la perra aún está pariendo, la perra todavía puede parir más. Y cuando hablo de la perra, me refiero a todos esos enemigos del Estado ecuatoriano. El gobierno decidió intervenir de forma selectiva en 7 provincias, en donde la violencia no para por la disputa de territorio entre organizaciones criminales por el negocio del narcotráfico. Uno de los temas pendientes para el gobierno es el control y seguridad en las vías. Los grupos de delincuencia organizada han diversificado sus actividades con asaltos, robos, secuestros y asesinatos a conductores y pasajeros que utilizan transporte interprovincial. Y este lunes el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presentaron el plan para que los guardias de seguridad reporten delitos mediante una plataforma. 1.500 vigilantes de 255 empresas serán parte de la primera fase. Adriana Bermeo describe cómo va a funcionar este programa. Los guardias de seguridad podrán detectar, reportar y prevenir delitos enviando alertas a la policía con su teléfono celular. Esta semana será asignado un link personalizado a 1.500 vigilantes privados de 255 empresas y empezará a funcionar desde el próximo lunes. Al ingresar a la plataforma, el guardia puede escoger entre hecho flagrante o preventivo. En la primera opción, que son casos de asesinatos, robos y agresiones, la alerta se envía inmediatamente a la unidad de policía más cercana y está previsto que los uniformados lleguen en 5 minutos. No se busca que el guardia intervenga, se busca de que el guardia pueda discernir entre el posible cometimiento de un delito y una falsa alerta, generando una reducción considerable en las alertas que no ameritan la intervención de Policía Nacional. Cuando se trate de un hecho preventivo como personas y vehículos sospechosos o un escándalo público, los guardias de seguridad podrán enviar información adicional. Al no tratarse de una emergencia, el vigilante tiene más tiempo para reportar. Detallar en modo texto hasta 5.000 caracteres, es decir, podemos especificar si hay una persona sospechosa al borde de una moto, un vehículo polarizado sin placas, y adicional nos permite tomar una fotografía en tiempo real. No es un plan piloto porque ya se hicieron las pruebas. Es la primera fase del proyecto Ojos, Oídos y Voz presentado este lunes en Quito.
Se aplicará en 19 zonas conflictivas de 9 provincias: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Orellana. En el país hay alrededor de 100.000 guardias de seguridad, 65.000 registrados en el Ministerio del Interior. En diciembre se evaluará el plan para incluir a más vigilantes en otras provincias. Francia, luz de campeones. Nicaragua, 40 bailarines de Bolivia, Chile y Ecuador forman parte del 9º Festival Internacional de Danza en Pareja, un evento que llenará de coreografías y música a la provincia durante 8 días. Al pie de una escultura de Rumiñahui, arrancó en la Plaza Machu Picchu de Ambato el 9º Festival Internacional de Danza en Parejas. 40 bailarines distribuidos en 5 delegaciones de Chile, Bolivia y Ecuador exhibirán durante una semana los bailes tradicionales de sus naciones. Al ritmo del huayno, zapateo y calampeo, las parejas bolivianas se movieron con el son de los llanos orientales. Las mujeres vistieron una falda plisada, una blusa con bordados y un sombrero de paño, adornado con plumas y chapulines. El traje de los hombres consistió en una camisa y pantalón blanco, rodeados de polainas y aguayos coloridos, además del tradicional chullo y sombrero, símbolo de la región norte, Potosí. La delegación chilena puso en la pista la cueca, un baile típico de la Patagonia. Los bailarines, con chaquetas entalladas, sombrero y chamanto o poncho, se fusionaban con el traje floreado y de zapatos de cuero negro de las mujeres. Con pañuelo en mano formaron círculos, con vueltas y medias vueltas. Se buscaban y esquivaban con rápidos movimientos. Ya, esta danza nacional es un coqueteo entre el hombre y la mujer. El hombre en este caso es el que tiene que conquistar a la dama. Las comunidades indígenas de Quizapincha y Pilagüín de Tungurahua fueron representadas por las parejas ecuatorianas que retrataban sus celebraciones ancestrales con música andina. El anaco negro, las blusas bordadas multicolores y collares contrastaron con el poncho rojo y pantalón blanco de los bailarines, que coreografiaron el tostadito y los caporales. Precisamente de las parroquias de aquí de Picaigua, de Santa Rosa, de Chibuleo, estuvieron también con Quizapincha, estuvieron con danzantes, vamos a tener también presentaciones con trabajos coreográficos de la Amazonía, que son los que estamos presentando. El festival concluirá el próximo 28 de julio. Las delegaciones se presentarán en varias localidades de Tungurahua para difundir estas y otras danzas que forman parte de su cultura. Un museo con 500 especies de conchas se inauguró en la Universidad del Río en Guayaquil. Además, en Quito se estrenará Brújula de Amor en el Teatro Nacional Sucre, un concierto con instrumentos milenarios. Estefanía Arias con la agenda cultural para este inicio de semana. Una colección de especies de los moluscos bivalvos, pertenecientes a diferentes familias, incluyendo las maravillosas Spondylus, emblemáticas de la costa ecuatoriana, otras de Asia y Europa. 500 conchas de una colección de 3.500 se exhiben en el Museo de Conchas Gustavo Noboa Bejarano, que abrió sus puertas en la Universidad del Río, en el norte de Guayaquil. La muestra permanente, gratuita, estará abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un clásico del teatro musical, ambientado en el Nueva York de los años 50, se estrenó en el estudio Pulsón. West Side Story, protagonizado por Cristina Alcíbar y Hugo Chávez, revive la historia de un amor prohibido por la rivalidad entre dos pandillas callejeras. Las funciones serán este miércoles 24 a las 18 horas y 19 horas. Una experiencia sonora que invita al público a un viaje astral con instrumentos milenarios de distintos rincones del planeta. Brújula de la Memoria, un concierto que se presentará en el Teatro Nacional Sucre en Quito. 6 temas creados por Neirak, un ensamble conformado por 6 artistas locales.
El show será este jueves 25 a las 19 horas. Finalizamos, amigos, esta emisión de Televistazo Estelar. Mañana en contacto directo estarán Luis Gallegos, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, para analizar la dinámica de las elecciones que dejó por fuera Joe Biden y catapultó a la vicepresidenta Kamala Harris. Y también Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción de Ecuador, para analizar si la recesión económica afecta a su sector y también al empleo. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información siempre verificada con el sello de Televistazo. Que descansen. Buenas noches.